Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que solemos tratar temas de carácter filosófico, educativo, político y eventualmente teológico. Como de costumbre, acompañado del compañero Julián. Julián, ¿cómo está todo? Bien, un saludo, Juan, para ti y excusar a nuestro compañero y amigo Daniel Vargas, que por razones personales no ha podido estar con nosotros. Es decir, nuestro interés es aportar ideas para mejorar el debate y que esas ideas orienten nuestras acciones y nuestra manera de ser y de actuar. Así es que contento de estar aquí en esta nueva entrega. Bueno, y hoy tenemos un plato fuerte, tenemos un gran invitado en nuestro programa. Está con nosotros el profesor Bernardo Matías. Profesor Bernardo, que es antropólogo social, sociólogo, y con gran conocimiento también de la filosofía, con mucha experiencia en el campo de la seguridad social, que es el tema central que vamos a abordar en el día de hoy, hablando de los perfiles filosóficos y de las características de la seguridad social en nuestro país. Profesor Bernardo, bienvenido a Dialéctica. Saludos, ¿cómo estamos? Muy bien. Estoy entre familia yo acá. Bueno. Así es, así es. Me siento contento de estar por acá. Yo también, entre el currículum, soy de Castañuela, Montecristi. Ah, de Montecristi, qué bien, qué bien. Y aguilucho. Ah, por si acaso. que comienza ahora la serie, sí, ¿verdad? mañana empieza. El campeón. Digo, mañana no. ¿Cuándo es? ¿Ya empezó? No, sí, ya empezó. Ajá. Empezó el pasado viernes. El jueves empezó. El jueves, sí. así es. Bueno, y el campeón es Licey o es Las Águilas, creo que es Licey de este año. Ajá. Sí, ya ahora se va a ver cuál es el nuevo. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, sí. Como ven ustedes, vamos a tener un programa bastante entretenido con el profesor Bernardo, que es un veterano en el campo de la comunicación, en la televisión, muy conocido como el hombre de los viernes, porque tiene intervenciones todos los viernes muy importantes en un canal hermano. Y quiero recordarles, antes de pasar a la primera pausa, que llegamos a ustedes a través de los canales 81 de Altiz, el canal 101 y 1101 de Claro, el canal 46 de Win Telecom, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV, y en más de 60 sistemas de cable en las provincias del país, además del satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano. De manera que vamos a hablar en el programa Dialéctica de hoy sobre seguridad social. Y en eso vamos a entrar después de una primera pausa. Pausamos y volvemos en breve. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Ya saben que estamos acompañados en el día de hoy del profesor Bernardo Matías, que es experto en temas de seguridad social, y sobre ello es que vamos a hablar en esta Dialéctica. Y vamos a comenzar hablando, profesor, del análisis histórico, ¿verdad?, de la seguridad social en sentido general. ¿Qué le parece? Sí, por ahí que hay que empezar. Pues la historia. Adelante. Viendo el nombre de este programa, Dialéctica, porque la verdad importa. Recuerdo un compañero del seminario aquel entonces que se llama Víctor Burgos. No sé si tú lo recuerdas, Víctor Burgos. Él da clase en la UAS también y ajá, de vez en cuando nos encontramos, igual que José Tavares. José Tavares. Entonces a veces Víctor Burgos estaba así como en silencio. ¿Qué pasa, Víctor? Aquí buscándole los pelos a la dialéctica. ¡Wow! ¡Qué bien, qué profundo! Sí. Eso era Víctor Burgos. Bueno, para nosotros poder analizar el tema de la seguridad social y ponernos en una perspectiva histórica, tenemos que remontarnos al siglo XIX, 1883. La Alemania de Otto von Bismarck. Otto von Bismarck era un gobernador, un militar alemán que descubrió, él era antisocialista, sí, y dijo, para que el socialismo no se instaure aquí, hay que aprovechar lo mejor del socialismo
e instalarlo en Alemania. Y vio la seguridad social como un elemento importante para empezar a hacer transformaciones y cambios en la sociedad alemana. Y se establece por primera vez la seguridad social, un modelo de protección social basado en un concepto tripartito, donde el Estado asumía la función reguladora, los trabajadores y los empleadores la función del financiamiento y el sector privado la función de la prestación de los servicios. Y ahí comienza a venir el modelo tripartito. El mismo Instituto Dominicano de Seguridad Social, que ya desapareció, está inspirado en ese modelo. Si ustedes recuerdan, el IDSS solamente afiliaba a los trabajadores, pero no a la familia. Sí, correcto. Pero ese era un paso de lograr la universalidad y la solidaridad en cuanto a garantizarle derechos a los trabajadores en materia de salud y protección social. Posteriormente, en el siglo XX, post Segunda Guerra Mundial, Beveridge, en la Gran Bretaña, es el que inaugura el modelo de seguridad social basado en los tres grandes pilares de la seguridad social, que son principios filosóficos y principios éticos, como lo es la solidaridad, la universalidad y la equidad. Sí. Pero tenemos que ver el significado de cada uno de estos tres principios fundamentales. El principio de la solidaridad está enfocado en que los que más tienen, más aportan. El principio de la universalidad es que todas personas tienen derecho a la salud y a la protección social. Todas las personas. Y la equidad es que todos tienen acceso en iguales condiciones, sin discriminación. En cuanto a mí me gusta mucho utilizar como modelo para entender la seguridad social en ese contexto de solidaridad, universalidad y de equidad. Me gusta utilizar mucho la repartición de los panes en los evangelios. La parábola. Bueno, no es una parábola. No es una parábola. Se entiende que fue un hecho histórico. Ok, sí, fue un acontecimiento. No, pues sí. Hay distintas interpretaciones, ¿verdad? Pero el hecho sucedió. Algunos hablan de que el verdadero milagro fue que Jesucristo trabajó el egoísmo de los que estaban ahí y logró el gran milagro de que pusieran a disposición de los demás los panes que tenían. Pero hay otras interpretaciones de que fue un acto taumatúrgico, como diría, ¿verdad? Un acto de magia. De magia, los panes comenzaron a fluir en abundancia. Sí. Pero el principio filosófico y teológico que hay en la multiplicación de los panes es, primero, el principio de la generosidad, que es el que tiene, aporta lo que tiene, y que eso dé para los que no tienen. Está el principio de la eficiencia, que sobró panes y dio para guardar. La eficiencia, la eficacia en la gestión, en la administración. El principio de la universalidad, que dio para todos. El principio de la equidad, que no hubo discriminación para nadie. Incluso el texto dice, y para los niños y las mujeres también. Exacto. No hubo una concentración de panes de unos y otros. Entonces, la seguridad social está basada, fundamentada en esos tres principios. Y hay personas, por ejemplo, que dicen, ¿y cómo es posible que yo aporto más de mi sueldo a la seguridad social y a mí me dan igual o lo mismo que una persona pobre? Del régimen subsidiado. Del régimen subsidiado. Porque la seguridad social está basada en el principio de la solidaridad, la equidad
y la universalidad. Muy bien. Es un principio transformador. Esa es la filosofía. Ética, es una revolución ética, Sí. donde es una ruptura con el individualismo, Sí, con sí, el sí, egoísmo sí. humano, y donde se procura crear un sistema donde la salud dé para todos, Sí, como un derecho. como un derecho de todos y Sí. de todas. Ahora bien, un tercer hito se produce en la década de los 80 con los bancos internacionales y el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Comienzan a aparecer principios más vinculados a la utilidad económica, Ujú. al utilitarismo como fundamento de la seguridad social. Entonces comienzan a insertarse principios de sostenibilidad financiera, la eficiencia, la eficacia. Y en algunos, y la mayoría de los bancos comenzaron a promover, por tanto, ya no modelos públicos universales y modelos públicos y universales, sino modelos mixtos, Ok, sí. donde esos modelos mixtos implican una intervención fuerte del sector privado y de lo público, y donde a lo público le quitan funciones fundamentales en términos de garantía de derechos, y la seguridad social y la salud pasa a ser afectada significativamente por variables económicas. Sí. Y por tanto comienza a darse un conflicto entre derecho versus mercado. Sí. Hay un libro que Sí. yo escribí que se titula El pecado original de la seguridad social en la República Dominicana. Y siempre me preguntan, ¿y cuál es el pecado original? Entonces yo ahí lo que describo es que el pecado original es intentar implementar un modelo donde coexistan la salud como mercancía y la salud como derecho. Y simultáneamente, en esas dos variables, salud como mercancía y salud como derecho, un Estado que debería jugar una función reguladora, pero sí. es muy débil en términos de regulador. Es decir, el Estado dominicano, en otras ocasiones, yo he hablado de que aquí hay dos grandes pobrezas en la República Dominicana, que es la pobreza social, económica, material, y la pobreza institucional. Nosotros tenemos una profunda pobreza institucional que se refleja en la conducción de las políticas públicas. Entonces, ese pecado original de convertir la salud en una mercancía, en un negocio, fue introducido por los bancos internacionales en aquella etapa de las llamadas reformas estructurales, sí, en América Latina. Sí. Las reformas estructurales en las que el Estado comenzó a jugar un rol esencialmente regulador, y se introduce la idea de la libre competencia, y que esa libre competencia viene acompañada también de la filosofía del derrame de la economía, que en la medida que la economía crece, automáticamente se van a disminuir a todos los se van a disminuir las desigualdades, va a haber más acceso, y ha quedado demostrado, ha habido un matiz de que no es así, porque tiene que haber un Estado que garantice redistribución. Sí, pero mira, Bernardo, no sé si con esa contextualización. Claro que sí, pero que yo identifico además, hay una competencia entre la teoría keynesiana del Estado benefactor, que en los años 30 y 40 del siglo pasado tomó fuerza, por ejemplo en los Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países, que promovían un Estado grande, que sea el que controle en cierto sentido toda esta política de seguridad social. Y ya sabe que con el neoliberalismo, con el renacimiento del pensamiento de Smith, especialmente en manos de Friedman, entonces surge un nuevo criterio, que es el de reducir el impacto o el radio de acción del Estado, reducirlo a una condición reguladora. Pero que con la salud no puede
ni con la educación. Exacto. No pueden someterse a esas reglas del mercado. Y ahí está el pecado que tú planteas. Exactamente, el pecado original. Pero tú no puedes someter la salud a las reglas del mercado. ¿Por qué? Es lo que este economista Pareto habla de las fallas del mercado, donde, pongamos un ejemplo, aquí hay 2 hamburguesas. Una cuesta $5 y otra cuesta $3. Tú tienes $5, tú tienes $3 y yo tengo 1. ¿Qué pasa conmigo? No tengo acceso a la compra de esas hamburguesas. Pero tú puedes comprar la de 5 y la de 2. Y Julián solamente puede comprar la de 2. Así es. Para generar equidad, ¿quién tiene que intervenir ahí en eso? El Estado. El mercado. No, el mercado. Tiene que venir el Estado. Y interviene mediante la redistribución de las riquezas. Así es. Y el Estado, la seguridad social y esos principios que hablamos al inicio, permite la conformación en Europa del llamado estado de bienestar. Y un elemento esencial del estado de bienestar es la redistribución. República Dominicana, ya hay muchísimos estudios, que un país con más de 50 años de crecimiento económico y con un alto índice de pobreza. Incluso países en peores condiciones económicas que nosotros tienen más equidad y mayor acceso en materia de salud. Y los indicadores de salud de esos países son mejores que los de República Dominicana. Porque hay un tema esencial, que es que tú tienes que garantizar políticas públicas redistributivas. Y eso se hace mediante modelos impositivos progresivos, no regresivos. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo impositivo, progresivo y regresivo? Es que el modelo progresivo, el que más tiene, más impuesto paga. El regresivo es al revés, donde se sacrifica a los que menos tienen. Sí. Entonces, tú ves, aquí todos tenemos que pagar ITEVI en iguales condiciones, tenemos que pagar impuestos en iguales condiciones. Y encima de eso, recientemente se liberan los yates y la compra y venta de piezas de yates de impuestos. Entonces, eso no responde a una concepción progresiva. Y tú, para lograr redistribuir riqueza, por eso lo de la multiplicación de los panes, la repartición de los panes, tiene que las riquezas que produce un país, tener un modelo donde esa riqueza retorne a la gente. Claro. Y tú dices, ¿cómo retorna? A través de salud, a través de educación, a través de transporte, a través de recreación, de lugares de ocio, a través de una mejora del medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿quién establece eso? El Estado. Y si el Estado es débil y las instituciones del Estado no son suficientemente fuertes como pasa en nuestros países subdesarrollados, entonces se produce, como tú dices, ese desbalance, en que finalmente el proceso es en donde los que menos tienen son los que cargan con el peso mayor y sin embargo los que más tienen cargan con privilegios. Sí, parafraseando a Hobbes, se produce como los lobos, ¿verdad? Los lobos, así es. Homo homini lupus. Exacto. Así es. Si el hombre es un lobo para el hombre, lo que tú planteas, Bernardo, puede estar en consonancia con la denominada justicia distributiva. Correcto. O sea, que una sociedad produce bienes materiales y bienes espirituales como la educación, la moral, la cultura. Algunos hablan de bienes simbólicos también como concepto. Entonces, ¿qué significa? Que la justicia distributiva lo que plantea es que cada ciudadano tiene derecho a ser beneficiado de los bienes materiales que produce una sociedad y también de los bienes espirituales que produce esa sociedad. O sea, el derecho al ocio, a la diversión, a la cultura
Y los bienes materiales, bueno, pues tener su casa, su medio de subsistencia y eso. Y que eso empalma, diríamos, un poco con la naturaleza de este programa, que es un fundamento filosófico aplicado al ámbito de la justicia y sobre todo el aspecto que tú planteas de la equidad. O sea, donde cada uno tenga derecho a ser objeto de beneficiario de la acción del Estado. Así Y es. que el modelo de Estado, como apuntaban, está bajo esa concepción neoliberal de que el Estado Es un regulador. o sea, quitarle prerrogativa al Estado y que los particulares, bueno, se apoderen de esa prerrogativa, porque es el modelo político es el que de alguna manera nos propicia esta consecuencia de la seguridad social, es decir, de que la filosofía política de un Estado neoliberal que da participación a la mano privada como parte de la consecución del bienestar del mercado. Y ahora me viene en una conferencia que dio Fidel, creo que el grupo de no alineados, donde él criticaba de que al mercado, al no tener conciencia de lo que hace, no se le puede dejar la regulación de las cosas porque él no es un sujeto de conciencia. El libre mercado. El libre mercado. Bueno, pero ya sabes, Julián. Sí, a propósito de lo que tú estás diciendo, Julián, yo recuerdo, una vez yo hice un curso de un mes en Brasil sobre fe, política, fe y teología. Y había un profesor llamado, no lo recuerdo ahora el profesor, él decía, la ética del mercado es la no ética. Entonces, ¿quién tiene que lograr que el mercado tenga algo de ética? El Estado, mediante controles, regulaciones. Y eso pasa, entonces, la no ética, ¿cómo se expresa en la salud y la seguridad social? O que una persona llega a una emergencia y para atenderlo lo que dicen es que debe dejar, si detectan que el caso implica un internamiento y que va para cuidados intensivos, debe dejar 150,000, 200,000, 300,000 pesos como depósito. De depósito. Eso es inhumano, porque si la persona no lo tiene. Sí. Si no lo tiene. Entonces ahí tiene que intervenir el Estado en controlar ese espíritu voraz de lobo que se despierta en ocasión en el ser humano. Porque un prestador puede decir, bueno, es que yo no tengo garantía de que si esa persona se muere o todo eso, si es pobre y se va y viene la familia y se lo lleva, los gastos, ¿quién me lo cubre? Ahí el Estado es complicado el no, tema. el Estado juega una función. En otros países eso no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque los sistemas en la mayoría de los países son públicos y universales. Los sistemas. Donde hay el financiamiento es público, la cobertura de salud es universal, es para todo el mundo. Y se cotiza mediante los impuestos. Y los países que exhiben los mejores indicadores de salud son los países con sistemas de salud públicos y universales. Y al mismo tiempo lo que tienen la más alta inversión en salud. En primer lugar, nos vamos a Europa, vámonos para Europa. Francia, dentro de la Unión Europea, es el país que más invierte en salud. Fue calificado como el mejor sistema de salud del mundo, el de Francia, y de protección social. Inglaterra, Alemania, y Canadá, España, Japón, están entre los países con los mejores sistemas del mundo, incluso dentro de América Latina, Cuba. Porque ¿de cuánto es la inversión en salud en Cuba? De un 8, un 9% del Producto Interno Bruto. Aquí es de 1.9 y 2.
Nosotros estamos en los países de menor inversión. ¿Y quién es que garantiza que haya una inversión en salud? Eso es el Estado, Claro. mediante política de inversión y garantizar mayor acceso a la población, salud de calidad. Entonces, esa parte es muy fundamental. Creo, no sé si hay una pausa ahora, No, tenemos todavía un par de minutos. porque quiero introducir otro concepto, como este es un programa de filosofía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cómo articular lo filosófico con la seguridad social. Este tema del Estado y los principios que hemos visto y cómo debe garantizarlo. En República Dominicana, ¿cómo se ve afectado? Se ve afectado con la existencia de un Estado plutocrático. Ujú, Max Weber, sociólogo alemán, ujú, habla de la plutocracia. sí. Plutocracia. Pluto viene del dios de la filosofía griega, Sí, de la mitología griega. Sí. Pluto, el dios del dinero. Y cracia, gobierno. Sí. Entonces, cuando un Estado los sectores económicos se apoderan de ese Estado, Ujú, se produce un Estado plutocrático. Entonces, Sí. las políticas públicas se tiende a orientarla hacia los intereses de los plutócratas, Claro, se ponen a favor de a ese favor sector. de los intereses económicos. Así es. Y tú dices, ¿cómo eso opera en la seguridad social? Bueno, tú agarras las estructuras de la misma seguridad social y observa cómo hay una influencia plutocrática en el Consejo Nacional de la Seguridad Social y en las diferentes instituciones. Y Ok. cómo el mismo Consejo de la Seguridad Social es configurado en base a una concesión plutocrática con el modelo tripartito. Ujú, Pero el modelo tripartito no es solo eso, sino que se introdujo el poder del veto. Entonces, Sí. tú dices, pero ¿cómo yo le voy a poner poder del veto a lo mismo dueño del negocio? ¿Cómo a lo que yo tengo que regular, ellos van a tener capacidad para vetar regulaciones? Claro. Y eso, Bernardo, Porque en los países europeos existe modelo tripartito, pero la función de políticas y de regulación sigue siendo del Estado, Sí. no O sea, de los grupos privados. lo que iba a plantear, eso no puede inducir a pensar que hay una confusión de su rol a los políticos. Por ejemplo, como dice Rousseau, el hombre es un ser social por naturaleza. Pero Kant dice, el hombre es egoísta por naturaleza. Ujú, Entonces, ¿qué significa? Que todo el mundo busca un bienestar particular. Y si lo dejamos libre, cada quien, como dice Hobbes, va a devorar al otro en función de satisfacer su propio egoísmo. Ahora, ¿por qué existe la política? ¿Cuál es el rol de la política? El rol de la política es servir de árbitro de esos egoístas, ponerle control, es decir, ayudarte. Está poniendo a los egoístas a que ellos se a controlen. controlar a los egoístas. Exacto. Entonces, no, la política, es decir, tú Esa es la parte abstracta, Pero- ¿verdad? De la sí, concepción. es Pero ya decir, sabe que Fukuyama y Huntington hablan del fin de la ideología. Y entonces sí, ya la política... pero lo que quiero decir es, No, Huntington Bueno. contradice a Francis Fukuyama. Fukuyama. o sea, Sí, lo que Fukuyama. quiero decir es que si cada hombre es egoísta, es decir, busca un bienestar individual, Ujú, entonces la función del Estado es, y el político que administra y dirige el Estado debe tener conciencia de su finalidad política, que es lograr que cada quien logre su finalidad, pero bajo un orden. Vamos a... Yo tengo otra filosofía con respecto y Profesor, una- perdóneme, que vamos a que tener la podemos ver después de la Sí, pausa. vamos a dejar la Sí. pregunta tuya, Julián, para que entonces la retome el profesor.
a partir de la pausa, ¿verdad? Así que pausamos brevemente y volvemos con ustedes en solo unos segundos. Gracias por continuar con nosotros en Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hablando de seguridad social. Y en el segmento anterior, profesor Bernardo, usted hizo énfasis en la intervención necesaria del Estado para controlar, en cierto sentido, el ímpetu, las ambiciones individuales de las que hablaba Adam Smith, que tiene cada persona, pero que él entendía, eso produce la riqueza de las naciones, hace crecer la riqueza de los países. Ahora bien, él entendía, profesor, que el mercado, con su oferta y demanda, se encarga en cierto sentido de ir creando como una especie de equilibrio en donde todos entran a formar parte del disfrute de esa riqueza. Y la propia dialéctica de Marx también plantea que la diferencia de clase genera por sí sola una lucha de clase, una antítesis que ha de conducir a una síntesis, a un estado en donde todos tengan el mismo derecho de participación. Pero parece que no es así, profesor, que si no interviene un superpoder que se encargue de crear las reglas de juego, de controlar a algunos y de levantar a otros para que no se queden por debajo, por ejemplo, de la línea de la pobreza, sino que entren en un proceso de disfrute de la riqueza de manera colectiva, no se da y se quedarán siempre unos por debajo y otros por encima. De modo que usted sugiere que la equidad es como una igualdad producida por el Estado con su intervención en la relación con los países. Es conducida. Sí, primero precisar sobre esa concepción filosófica de la tendencia hacia el individualismo. Yo tengo otra visión que es que los seres humanos somos seres duales. Es decir, somos seres que tendemos hacia el odio y el amor, hacia el individualismo y hacia el colectivismo. O si no, no se hubiese logrado algunas cosas organizativas del ser humano. ¿Sí? Y el ser humano es bondad, maldad, es un ser dual. Y pero si no existen condiciones sociales, institucionales que moldeen eso, normalmente el ser humano tiende a decantarse por uno de esos extremos. Ese mundo individualista, ese lobo feroz. Entonces tiene que existir algo que aproveche lo que hay dentro de ese ser humano, que es bondadoso. Porque si nos vamos al principio, al Génesis, hecho a imagen y semejanza de Dios, significa que los seres humanos tenemos dentro las virtudes de Dios. La tenemos dentro, al ser, pero esas virtudes tienen que ser construidas, desarrolladas, potencializadas por las sociedades. Miren qué pasa con algunos temas que estamos discutiendo aquí. Y volvemos de nuevo a la historia y a tener una comprensión del Estado. Hay tres modelos de Estado, o no tres modelos de Estado, tres contextos históricos que nos permiten entender los estados latinoamericanos, el Estado de los Estados Unidos y los estados europeos. Los estados europeos son el producto de un pacto social de la clase trabajadora y de la burguesía. Sí. Hubo un pacto. Entonces ahí se lograron una serie de derechos que son intocables hoy día. No importa que haya cambio de gobierno. Entonces el mismo estado de bienestar consolidó esos derechos y consolidó el pacto social. En Estados Unidos, el pacto social, la concepción del Estado que se promueve es que tú eres esa concepción individualista de que tú eres
dueño de tu propio destino. Sí. Y por tanto, tú eres el que puede lograr, solo y solo tú lograr tus sueños. Así es. En los países europeos se van configurando sobre una concepción donde sí, el ser humano va construyendo camino al andar, pero tiene que haber un Estado que garantice un buen camino en ese andar. Así es. Los estados latinoamericanos fueron producto del pacto entre las élites, la aristocracia, donde la población no intervino en esa configuración del pacto y la conformación de los estados. Si venimos a República Dominicana, ¿qué fue lo que configuró República Dominicana a nivel de estado? Fueron los ateros. Y los ateros son los que van conduciendo el Estado. Después viene Lilis, después viene Trujillo, después viene Balaguer. Nosotros hemos tenido un Estado esencialmente dominado por el conservadurismo. Sí. Y las fuerzas progresistas que después llegaron al Estado en República Dominicana se doblegaron a esas concesiones conservadoras también. Entonces el conservadurismo ha predominado en República Dominicana en la conducción del Estado. Y el conservadurismo como pensamiento y como práctica genera muchas exclusiones porque está muy enfocado a responder a los intereses de las élites. Y eso se produce en el modelo de seguridad social. Vamos a ver ustedes tienen aquí algunas ideas que quieren que veamos, fortalezas y debilidades. Y lo podemos ver por principio, los mismos principios, el principio de la solidaridad, donde se plantea que el que más tiene, más aporta. Bueno, nosotros tenemos una piramidización del concepto de ciudadanía en la seguridad social. ¿Cómo se expresa esa piramidización? En varios tipos de ciudadanos, como si tuviéramos todavía en la Grecia. Sí, en los tiempos de las castas sociales. Dos tipos de ciudadanos, los que van para el contributivo y los que van para el subsidiado. Sí. Los del contributivo van para los hospitales públicos, servicios de no calidad. Los subsidiados. Los subsidiados van para los hospitales públicos con todas las excursiones y todos los problemas de calidad que tienen los hospitales. Y los del contributivo van para la red privada. Sí, así es. Los modelos exitosos no hacen esa diferenciación. Hay un principio de ciudadanía única, donde todo ciudadano tiene iguales derechos. Esto está más vinculado a la equidad que a la solidaridad. Sí. Los subsidiados tienen acceso a servicios de menos calidad que los del contributivo. Entonces tenemos un problema serio de acceso de salud todavía en el sistema. Y después hay cuestiones administrativas, profesor, porque aún dentro de los contributivos también hay la posibilidad de que usted tenga un complementario y usted pague adicional. Eso es un generador de inequidad también. Ajá, exacto. El complementario, sí, los planes complementarios, porque entonces te va dando un grupo de contributivo con mejores accesos. Así es. Pero ¿cuál ha sido la consecuencia de eso? Que es el criterio principal para medir el éxito de un sistema de seguridad social en materia de equidad. El gasto del bolsillo. Sí. Es decir, cuánto se destina del bolsillo del presupuesto familiar al gasto en salud. En República Dominicana es de un 42%, un 40%, casi la mitad. En Colombia, que el sistema parece mucho al nuestro, era un 51% el gasto en bolsillo. Wow. Y ya 30 años después es de un 14, un 13%. Con la misma calidad del servicio. Con mejor calidad que nosotros. Porque, ¿qué es lo que sucede con los planes complementarios? Los planes complementarios se alimentan de las exclusiones del Plan de Servicio de Salud, del PDCS. Que en el PDCS hay muchísimos servicios que no están incluidos, pero están en los planes complementarios. Sí. Entonces, tú dices, bueno, pero yo entonces voy a comprarme un plan complementario. Para ese plan complementario cuesta gasto el de bolsillo que sale. Así es. El gasto del bolsillo. Muchas exclusiones. Por ejemplo, hace unos días yo me hice varias pruebas
Y una de ellas fue la de la vitamina D. Y no está en cobertura. Y dice, pero ¿y por qué la vitamina D cuando un estudio tan básico en materia de salud? No está en cobertura. 1.900 pesos. Ah, ya sabes. Del bolsillo. Yo pude sacar del bolsillo para la gente pobre que no tiene 1.900 pesos en este país. Igual que el pago de diferencia. Y saber cómo anda la vitamina D es muy importante en materia de salud a nivel cardiovascular y otros elementos. Igual que la diferencia, profesor, en las consultas. Los copagos, como se dice. Ajá, exacto. Cada médico, ahí entra la falta de regulación del Estado. En otros países donde el sistema funciona adecuadamente, existen tasas tarifarias, topes, donde nadie puede pasarse de ahí. Qué sé yo, por ejemplo, en Francia hay unos servicios odontológicos que cuestan 23 euros y se los reembolsan a la población, los 23 euros. Un 70% le reembolsan en Francia. Pero el médico no puede cobrar más de 23 euros. Aquí te va a tres cardiólogos diferentes, uno le cobra 500, el otro 1.500, sí, y la otra cardióloga 3.500. Sí, negocio privado. Para hacer, sí, pero eso lo que te dice es lógica de mercado. Está sometido a la libre competencia, a las reglas del mercado, no a unas regulaciones estatales. Sí. Como un estado regula el tarifario, así se ponen lo que se llama tarifa mínima y tarifa tope. Entonces, los agentes de la salud que intervienen hacen acuerdos, contratos sobre esas tarifas tope. Y eso permite que los ciudadanos no se vean sometidos a una regla de mercado. La solidaridad. Ustedes sabían que ni el Congreso, ni la Junta Central Electoral, ni las Cortes, todos tienen unos sistemas de salud privados, particulares. Particulares, privilegiados. Sí. Y donde están los salarios más altos que deberían aportar a la seguridad social. Las MIPYME, la mayoría están excluidas a los trabajadores de la seguridad social. Sí. Y tienen derecho a ser el contributivo, pero la mayoría de los trabajadores de la MIPYME están en el régimen subsidiado. Pero al sistema le conviene que los legisladores estén desencajados de ese modelo, porque entonces ellos no sufren las consecuencias de la generalidad y por lo tanto no van a maniobrar legalmente para reordenarlo. Ahora bien, nosotros hemos avanzado en algunas cosas también con el modelo de seguridad social. Cuando empezó la seguridad social, la población pobre afiliada que tenía un seguro de salud era como de un 2, un 3% que tenían seguro de salud. Y la población a nivel general con seguro de salud, eso no llegaba a un 12, 13%. Y ahora República Dominicana ha logrado que el 98% tenga un seguro de salud. Atención, tener un seguro de salud no es sinónimo de acceso a salud. Eso es, hay un concepto que se llama afiliación efectiva. Sí. Que cuando yo tengo un seguro y ese seguro me funciona. Sí garantiza. Y que yo voy a un médico y ese médico me toma mi seguro. Pero ¿qué pasa cuando tú vas donde un médico y dice, no, yo no trabajo con seguro? Sí. Y la esposa tuya dice, no, ese es el pediatra que yo quiero para mis hijos. Yo siempre digo, si usted no trabaja con seguro, se lo pierde. Y me voy para otro médico. Porque yo digo, ¿y cuántos cardiólogos buenos hay en este país? Entonces, si este cardiólogo no trabaja con mi seguro, me voy para otro cardiólogo. O me voy para otro médico. Pero no todos los ciudadanos tienen esa conciencia. Sí. La gente se somete al dominio de un médico. Entonces, a nivel de universalidad, hemos alcanzado la universalidad en el aseguramiento, pero el sistema, en términos de solidaridad y en términos de equidad, sigue siendo muy inequitativo y muy poco solidario aún.
como le decía, hay otro caso muy, muy, muy fuerte, que es el de los ayuntamientos. Los ayuntamientos arrastraron una larga historia de no pago a la seguridad social. Ahora, en el 2021, se hizo un corte y aparecen que están pagando la seguridad social. Pero más del 95% de los distritos municipales no pagan la seguridad social. Ah, caramba. Entonces tenemos una serie de problemas que son exigencias. Eso es debilidad institucional, profesor. Profunda debilidad institucional. Sí, sí, sí. Eso no tiene solución aquí, pero parece. No puede, eso no induciría a que la configuración del Estado y sus fundamentos haya que replantearlo. Sí. Sí, pero tienen que haber actores que estén dispuestos a eso. Bien, pero la pregunta es dónde están poner el cascabel. Esa reconfiguración. Claro. O sea, lo que digo es que el político que va a administrar la cosa pública, el Estado, ¿verdad?, necesitaría, diríamos, otro perfil de político. Así es, pero me decía mi esposa, así como en broma y en serio, no, pero este país lo que está, el Congreso lo que está lleno de riferos. Sí. ¿Y qué es lo que te quiere decir? No, que hay muchos que son dueños de banca de apuestas. Y de guagüeros. ¿Cómo de guagüeros? Dice, no, que hay muchos que son lo que son de choferes. Eso no es en detrimento de ningún sector. De esa clase, no. No es en detrimento, pero es los intereses que representan determinados sectores. Pero, y eso que tú llamas y no haría falta, de una concepción del Estado. Claro, entonces no haría falta una ley de conflicto de intereses. Por ejemplo, escuchaba una conferencia de un español y enunciaba casos de personas que tenían que renunciar al nombramiento porque un hijo, un amigo tenía un negocio de acuerdo a la función que tú ibas a desempeñar. Aquí la mitad del gobierno, y cuidado, si más de la mitad, tendría que renunciar en República Dominicana. Bueno, y no haría falta entonces una ley que configure... No, pero que hay leyes que plantean el tema de conflicto de interés. Sí. La ley de compra y contrataciones, la ley de función pública, la ley de libre acceso a la información, pero la de función pública y la de compra y contrataciones plantean la no. Pero si nos vamos a temas más de fondo, Julián, la influencia de la narcopolítica es otro problema. Sí. Bueno, narcopolítica. es un tema grueso. Es otro tema de un programa completo, ¿verdad? Pero que tú dices, existe, por tanto, una crisis de liderazgo. Sí. Existe una crisis de perspectiva en la sociedad. Sí. Y yo recuerdo que el padre de Tom Lluveres fue profesor tuyo también, profesor nuestro, no sé si Tom Lluveres. Gran amigo nuestro. ¿Le dio clase a usted? Sí. También, fue entonces fue profesor de nosotros tres. Tom Lluveres, recuerdo que una vez decía, en una reunión entre amigos, dice, el problema de la sociedad dominicana es que se parece al pueblo de Israel en el desierto. Cuando el pueblo de Israel estaba dando vueltas en el desierto y andaba perdido, sin perspectiva, que creo que le está pasando algo ahora otra vez, sin perspectiva. Entonces el pueblo dominicano se parece al pueblo de Israel en el desierto, que está dando vuelta y vuelta, pero no tiene perspectiva. Y es como vivimos una especie de círculo vicioso. Bueno, estamos finalizando el programa. Mira, Julián, ya se nos está yendo el tiempo. Qué barbaridad esa. Bueno. Profesor, ¿qué decimos finalmente con relación a la seguridad social en nuestro país para concluir el programa? ¿En qué sentido? En términos de la perspectiva, de las condiciones actuales y de la prospectiva, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que nosotros estamos en un limbo en este momento. Ah, caramba. Sí, estamos en un limbo y además ya nos hemos adentrado a un proceso electoral
y los cambios estructurales que requiere la seguridad social tocas intereses. Y en medio de elecciones hay temor a tocar intereses. Entonces yo creo que eso está muy en limbo. ¿No? ¿Será necesario esperar a que concluya este proceso, que comience el próximo gobierno y que entonces ahí se reasuma? Esté en manos de los dueños del negocio, no creo que... Yo creo que hay que hacer esa reconfiguración del Estado y de sus actores, y eso se lleva años. Sí, hay que producir una clase política nueva, que sea política de manera genuina y no empresarial, como sucede ahora, y como sucedió en una ocasión en aquellos tiempos, en los tiempos de Bosch, en los tiempos de Balaguer, en los tiempos de Peña Gómez, que eran políticos y no empresarios, y por lo tanto se preocupaban por los temas de política. Exacto. Y no ahora Exacto. por los temas de negocios. Hay una correlación entre el modelo de Estado y el modelo de salud y seguridad social. Como le decía, un Estado con tendencia conservadora dará un modelo de salud y seguridad social excluyente, inequitativo, poco solidario, orientado más hacia la privatización. Entonces es necesario un Estado reconfigurado, más progresista. El progresismo tiende a ser más redistributivo. Bueno, Y profesor. ojo, no estoy hablando de comunismo, sino de un Estado progresista. Progresista, claro. Sustentado en estos valores, más solidario, más equitativo, más justicia social, como tú decís, orientado hacia esos principios. Profesor, le agradecemos, que gran programa hemos hecho, Julián. Le agradecemos mucho que nos visitara aquí en Dialéctica, y vamos a pedirle al profesor Julián que nos despida el programa. Bueno, agradecido, como tú dices, de Bernardo Matías, de habernos aportado y esclarecido estos fundamentos de la seguridad social. Esperamos que nuestra teleaudiencia pues haya compartido esta inquietud. Así es que, Bernardo, muy agradecido de nuestra parte, y a ustedes convocarlo para que en una nueva entrega estén con nosotros. Bien, hasta luego. Hasta luego.